Bien, vamos a dar inicio a la sexta parte de estados contables en moneda homogénea, resolución técnica 6 de la FAPSPE y NIC 29 del IASBI. Entonces, en el módulo anterior trabajamos la reexpresión de los distintos activos y pasivos que estaban expresados en moneda de fecha anterior. En este módulo vamos a recorrer la reexpresión de cuentas de resultados y de cuentas de patrimonio neto. Pero, digamos, vamos a hacer, digamos, una voltereta, para llamarlo de alguna manera, a algunos contenidos para cerrar un poquito los desarrollos que habíamos trabajado en relación a la reexpresión de activos y pasivos. Yo ya había cerrado el módulo anterior y después se me ocurrió que bueno, por ahí podía presentar, ampliar un poquito los desarrollos del módulo anterior, presentando algunas viñetas, digamos, de la práctica, como para ver un poquito algunas cuestiones de implementación. Entonces yo había mencionado que bueno, que en esta planillita de reexpresión de los bienes de uso, uno podría, digamos, por ahí agregarle una columnita de depreciaciones e inclusive, ya que había, digamos, trabajado toda la reexpresión de los bienes de uso, como la reexpresión de bienes de uso y la base fiscal o se mantiene a valores históricos o por ahí se admite algún tipo de evaluación que normalmente difiere de la metodología contable, normalmente genera pasivo por impuestos diferidos. Entonces había mencionado que, digamos, no estaba de más, ya que uno venía trabajando con los papeles de trabajo, la reexpresión de los bienes de uso, ya ir calculando el efecto, digamos, en el impuesto diferido de la reexpresión de los bienes de uso. Y habíamos terminado los desarrollos de la reexpresión de los activos fijos, haciendo menciones a algunas cuestiones en particular, decir, bueno, miren, tengan cuidado con la reexpresión de los anticipos y de las obras en curso, porque muchas veces los sistemas, en lugar de capturar, digamos, la fecha de cada inversión, capturan la fecha, digamos, en que se dio de alta el equipo, la construcción del equipo ya finalizada, ¿no? Hay muchos sistemas que operan de esa manera. Entonces, cuando ya terminamos, digamos, el módulo anterior, dije, tengo un par de ahí digamos, de reexpresiones que bien podrían servir para graficar. Entonces, este es un APORI digamos, de un cliente que, digamos, tiene, digamos, un gran caudal de activos fijos, ¿no? Entonces, me gustaría mostrar por ahí dos cositas. Entonces, a ver, por ejemplo, entonces vamos con el diseño del papel de trabajo. Entonces, por un lado, yo les decía, bueno, acá está cargado el importe histórico que surgen de los sistemas de la compañía. Y se cargaron los coeficientes, esta es una reexpresión a marzo del 2022, ha calculado el valor de origen reexpresado, la vida útil total, ¿sí? Y es lo que les mencionaba, digamos, en las diapositivas. En lugar de trabajar con la vida útil transcurrida al cierre, se trabaja con la vida útil transcurrida al inicio, se calcula en función del valor de origen reexpresado, dividido la vida útil total por la transcurrida, que es la formulita que tenemos cargada acá, la depreciación acumulada al inicio y después se calcula aparte, digamos, las depreciaciones, ¿no? Entonces, fíjense un poquito acá en un caso real cómo está formulado esto. Ahora bien, yo acá, fíjense que yo fui agrupando, digamos, por fechas de origen para simplificar, ¿no?
Pero ¿qué pasaba? Fíjense que yo acá estoy expresando digamos, acá se diagramó el papel de trabajo para que, digamos, simplificar, que después sea más fácil, digamos, la reexpresión. Entonces se fue agrupando por fechas de origen. Entonces, el comentario, acá está el comentario que yo les hacía, digamos, yo trabajé aparte todos los anticipos que fijaban precio y que requieren reexpresión, pero resulta que el sistema, a todas tuve que identificar dentro del sistema dónde estaban esos anticipos, dónde habían sido dados de alta, porque el sistema le dio fecha de alta abril del 2019, que es cuando se terminó toda la construcción de ese sistema de aire acondicionado. Entonces, yo a efectos, digamos, de que cierre bien después la comprobación del A por I, como, digamos, teníamos este problema de que el propio sistema cargaba como fecha abril y no cargaba la fecha de cada inversión, fíjense que todo lo que está ahí resaltado en amarillo es lo que de alguna manera yo tuve que trabajar separadamente para justamente cargarle, ¿sí?, la fecha de cada una de las inversiones, de manera tal de trabajarlo, digamos, con el coeficiente correspondiente. Entonces fíjense que todo, si yo hubiera tomado todo lo que, la fecha que me dio el sistema, tendría que haber utilizado como coeficiente el coeficiente de abril 19 para marzo del 22, que es 3,17. Pero resulta que muchas de esas inversiones fueron efectuadas con anterioridad, que es todo el trabajito que se tuvo que ir haciendo acá. Entonces, esto puede dar, digamos, diferencias muy importantes, y después justamente si uno el año anterior vino todos los anticipos que fijan precios, vino reexpresándolos, eso va a ser una fuente de diferencias cuando uno haga la comprobación del RECPAM, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que quería marcar, bueno, acá hay como una planillita, voy a abrir otra planilla. A ver. Acá. Resumen, reexpresión de los bienes de uso, ¿no? Entonces, acá hay un papel de trabajo donde presión fiscal, resumen, reexpresión. Un segundito, ubico lo que quería mostrar. Acá está. Entonces, este es un papel resumen, o sea, se fueron reexpresando hay papeles de trabajo. Insisto, esta es una compañía que tiene, digamos, activos fijos muy caudalosos. Entonces, digamos, acá este es un papel resumen donde se fueron linkeando, digamos, las reexpresiones que están en distintas carpetas, ¿no? Pero lo que voy es a lo siguiente. En este papel resumen, donde se termina armando de alguna manera el anexo de bienes de uso para la presentación de los estados financieros, nosotros llegamos a un valor residual reexpresado, digamos, a la fecha, digamos, en este caso, el cierre de marzo de 2022. Y normalmente, digamos, fiscalmente se dejaban a valores históricos, pero resulta que ese año justamente se admitió acá en Argentina un revalúo fiscal que difería, digamos, de la medición contable. Entonces, fíjense cómo se aprovechó el mismo papel de trabajo para comparar la medición contable
ajustada por inflación, con el valor residual que surge del revalúo fiscal, ¿sí? Eso se fue haciendo agrupamiento por agrupamiento, ¿sí? ¿Ah? Fíjense que están todos terrenos, bueno, edificios, etcétera, etcétera. Y a nivel total, ¿sí? Entonces, en la columna N, vengo para acá, nosotros tenemos el valor residual reexpresado de aplicar el ajuste por inflación, ¿sí? Y en la columna O, nosotros tenemos el valor residual según la medición fiscal proveniente del revalúo fiscal, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la columna N y la columna O, ¿sí? Sobre esta diferencia, que sería la diferencia temporaria, ¿sí? A partir de ahí se aplicó, digamos, la tasa del impuesto vigente para cuando se estima que cancelen las diferencias temporarias y se calculó el pasivo por impuesto diferido que genera, digamos, la reexpresión de los bienes de uso a marzo del 2022. ¿Ah? Entonces, ya que estamos mostrando, digamos, referencias más encarnadas, digamos, más de la práctica, voy a volver al papelito de la reexpresión de las maquinarias. Entonces, nosotros habíamos visto en los módulos anteriores el cálculo de coeficientes de reexpresión. Entonces, yo les habíamos comentado por todo el tema de la idea de que se utilizó históricamente en Argentina el IPIN, índice de precios internos al por mayor, y que se buscaba utilizar un índice al consumidor. Habíamos visto que a partir de diciembre del 2016 se empalmaba, digamos, el IPIN, y a partir de diciembre del 2016 se hacía un empalme con el índice de precios al consumidor nivel general. Entonces, fíjense acá, este sería el documento que mensualmente, digamos, emite FAXPE, y uno lo baja de la página de la FAXPE. Estos son los coeficientes FAXPE a marzo del 2022, que es la fecha de este ajuste por inflación. ¿Ah? Fíjense, coeficiente 1, marzo. Entonces me voy a ir a diciembre del 2016 para mostrar cómo está trabajado ese empalme. Entonces fíjense que cuando vamos a diciembre del 2016, al IPIN, justamente para empalmar, se le da como índice base 100, y a partir de ahí se va cargando, digamos, este 101,5859, ¿se entiende? Significa que la inflación en enero del 2017 en relación a diciembre del 2016, pero ya no por IPIN, sino por índice de precios al consumidor, fue del 1,5859%. ¿Se entiende? Entonces, a partir de acá, digamos, se va cargando para modificar este índice, ya no el IPIN, sino el índice de precios al consumidor. Esto simplemente para que tengan una referencia. A efectos prácticos, uno se baja mensualmente el APORI que uno tenga que hacer. Si ya está publicado por FAXPE, digamos, normalmente está cuando uno se pone a trabajar en esto, se baja, digamos, esto, y acá tiene, digamos, para calcular, digamos, los coeficientes de reexpresión. En realidad, esto es lo que baja FAXPE, y yo acá, digamos, le hice el calculito como para ya tener calculados los coeficientes y facilitar las tareas. Bueno, ahora sí, vamos, esto eran simplemente aclaraciones de temas que recorrimos, digamos, en el módulo anterior. Era como para, digamos, ya que contábamos con eso, como para darle una vueltita más práctica. Entonces, ahora sí, vámonos
al tema propio de este módulo, que es la expresión de cuentas de resultados y de patrimonio neto. Entonces vamos a arrancar con la expresión del estado de resultados. Entonces, básicamente, uno acá lo que tiene que hacer, tiene que definir cuando va a arrancar con la expresión de cuentas de resultados, tiene que distinguir todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos erogables, que digamos donde uno va a reexpresar desde la fecha en que se fueron devengando. Entonces normalmente, digamos en empresas grandes, la mayor cuantía de los conceptos va a corresponder a ingresos y gastos, donde uno va a tener los devengamientos, los balances de saldos mensuales, y va a reexpresar en función de cada fecha de devengamiento. Eso es muy sencillo. A partir de ahí, digamos, ya sí requiere un tratamiento especial, el costo de ventas, donde vamos a trabajar comparación homogénea de partidas, o sea, la fórmula clásica del costo, existencia inicial, como yo la tengo en moneda homogénea del inicio, la llevo por coeficiente punta a punta, todas las compras del ejercicio desde las fechas de las respectivas compras. En este mini caso, para simplificar, vamos a tomar una empresa comercial. En el caso resumen general, vamos a tomar una empresa industrial, con lo cual siempre conviene primero tener armado el cuadro de gastos en moneda homogénea para después atribuir a las funciones, ¿no? Entonces, pero en el caso del costo de ventas en una empresa comercial, la existencia inicial, como está en peso de inicio, la vamos a correr punta a punta. Las compras desde cada... Todo esto que hago con las manos, ahora vamos a ver casos prácticos, ¿sí? Entonces, simplemente haciendo una recorrida. Las compras desde cada una de las fechas de compra, y la existencia final nos va a venir de la reexpresión que hicimos de los bienes de cambio. Ahora bien, lo que sí tenemos distintas maneras de encararlo son todos los cargos e ingresos que son no erogables. Los más paradigmáticos son las depreciaciones, las amortizaciones, los cargos por previsiones por juicio, los cargos por incobrabilidad, ¿sí? Todo el tema del impuesto a las ganancias. Entonces, ahí tenemos distintas maneras de trabajarlos, pero hay que trabajarlo, o de repente yo les voy a mostrar algunos papeles de reexpresión de entidades financieras, de fondos comunes de inversión, donde uno por ahí determinadas cuentas dice, no, esto es importante, me gustaría trabajarlo en términos reales y mostrarlo aparte para que se aprecie si se ganó o se perdió con determinada operatoria, ¿tá? Lo que sí vamos a ir viendo es que cuando uno elige alguno de estos tratamientos, después tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, o sea, no es que está obligado a trabajarlo de una manera, pero digamos, después tiene que ser la manera que eligió. Digamos, si uno elige trabajar algo en términos reales, ya le está neteando el efecto del RECPAM. Entonces, cuando va a hacer la comprobación del RECPAM, ese concepto no tiene que incluirlo, pues si no lo está tomando dos veces, ¿entiende? O sea, va a ser una fuente de diferencias. Ahora bien, si uno trabajó el concepto en términos nominales reexpresados y no en términos reales, cuando va a hacer la comprobación del RECPAM, va a tener que computar el RECPAM correspondiente a ese concepto. Bien, después, como nosotros estamos arrancando por la alternativa más elemental de todas de tratamiento de resultados financieros, que sería resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, como vinimos trabajando en los módulos anteriores, vamos a ver que cuando uno aplica esta metodología, es como que todos los resultados financieros históricos
los reimputa, digamos, ¿se acuerdan que habíamos visto que la cuenta resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAM, tenía como una doble cara? Por un lado era generado por los monetarios, pero por el otro era la contrapartida neta de todos los asientos de reexpresión a moneda homogénea. Entonces, ¿qué pasa? Con los resultados financieros históricos es como que uno los multiplica, les da valor cero. ¿Qué significa que les da valor cero? Que los termina reimputando a esa cuenta global, resultado, pues yo para dejarlo en cero, si yo tengo un gasto financiero, para dejarlo en cero tengo que acreditarlo, y la contrapartida va a ser resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, con lo cual en definitiva es como que uno los deja en cero, de manera tal que terminen formando parte de la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Nosotros vimos algunas cuestiones de registración, pero muy elementales. Bueno, acá vamos a completar ya un poquito más cómo hacemos el registro de la reexpresión, digamos ya bastante alineados con lo que sería un caso de la práctica profesional, digamos, habitual. Y yo les había comentado, el que quiere lo usa, el que no le sirve no lo usa. Es un tip que recomiendo, que es, digamos, reversar el registro de la reexpresión. O sea, estas son cosas, son cuestiones metodológicas. O sea, cuando uno trabaja con una determinada metodología, que no es otra cosa que una secuencia de pasos, uno es como que tiene mayor control de lo operado y no pierde tanto tiempo buscando diferencias, porque, digamos, uno tiene de alguna manera el caminito hecho. Entonces, en ese sentido, hay que, digamos, tomar las recomendaciones de tipo práctico que vamos haciendo. Entonces, vamos a trabajar todos estos temas mediante un caso de aplicación. Entonces, estamos cerrando diciembre X2 y este es el estado de resultados histórico que tenemos que reexpresar. Ventas, costos, margen, los gastos por funciones. Hay un resultado por participación en una asociada y tenemos resultados financieros y una ganancia de 200. Y a partir de ahí nos empiezan a desgranar las fechas de origen de los distintos conceptos que tenemos por acá. Entonces tenemos las ventas, una se devengó en marzo y otra se devengó en junio del X2. En relación a los gastos de administración y comercialización, nos dicen, erogables, todos los que son erogables por devengamiento, tenemos un total de 55, 35 administración, 20 comercialización, y para no hacer un planteo muy grande, digamos, todos corresponden al mes de junio. A partir de ahí tenemos, digamos, las imputaciones que conforman, digamos, los 100 pesos que totalizan los gastos de administración y comercialización, con gastos no erogables, donde, digamos, el más paradigmático es la depreciación de los bienes de uso, y después tenemos un cargo por incobrabilidad. El planteo a partir de ahí nos da determinada información para que podamos procesar el tema del costo de ventas en moneda homogénea, ¿no? Entonces nos dan la existencia inicial al inicio, la histórica y la reexpresada al inicio, las compras del ejercicio, y nos dan la existencia final, la histórica y la que está medida a valores corrientes. Después nos dicen que el costo reexpresado de los bienes de uso es de 680, eso surge de los papeles de trabajo de la reexpresión, y la depreciación es por el método de línea recta a una tasa anual del 10%. O sea, es un dato para que podamos calcular la depreciación en moneda homogénea. Y
En relación a la previsión para incobrables, nos dice que, digamos, la compañía se manejó como usualmente, digamos, se manejan las entidades con este tipo de temas, ¿no? Hay un listado, digamos, por antigüedad de clientes, ¿sí? Y es como que se toma ese estado de antigüedad de clientes, hay algún criterio, alguna política de, bueno, los clientes vencidos, más de, no sé, 60 días, más todo lo que es gestión judicial, lo vamos a previsionar. Entonces, con ese lineamiento sobre el total de la cuenta a cobrar, digamos, vigente al cierre, se determinó una previsión al cierre de 45 y como el saldo al inicio, habiendo hecho el mismo trabajito al cierre del año anterior, había dado 20, la diferencia de 25 es lo que se terminó cargando en el estado de resultados histórico como cargo por previsión para incobrables. ¿Ah? Bien, en relación al resultado por aplicación del método de la participación o del valor patrimonial proporcional, nos aclaran que fue determinado sobre un estado contable que estaba de la emisora, que estaba en moneda homogénea al cierre de diciembre X2, todo lo cual nos está diciendo que estos 30 que tenemos como resultado por participación en asociadas, ¿sí? Acá está más hecho en criollo, es sociedad de artículo 33, es una de la Ley General de Sociedades en Argentina. Bueno, no tenemos que hacer nada en relación a este importe porque ya estaría, digamos, expresado en moneda homogénea. A partir de ahí, porque nos queremos focalizar no en un caso completo, sino en hacer ceteris paribus y hacer foco en la reexpresión del estado de resultados, ya nos dan como dato del planteo cuánto fue el patrimonio neto reexpresado, o sea, se reexpresaron los activos que había que reexpresar, se reexpresaron los pasivos que había que reexpresar, en este caso ninguno, y se llegó a un patrimonio neto reexpresado al cierre, y después nos dan el patrimonio neto al inicio, expresado en moneda del inicio, pero nos aclaran que estos 2.000 ya están corridos por el coeficiente punta a punta, o sea, estos 2.000 ya están reexpresados en moneda de cierre. ¿Ah? No hubieron ni aportes ni distribuciones porque todavía no vimos, digamos, patrimonio neto, y nos dan los índices de precios internos al por mayor supuestos, ¿sí? Ya aclaramos bastante el funcionamiento de estos índices. Entonces vamos a solucionar el planteo, a resolver el planteo. Entonces, por un lado, primero arrancamos por todo lo más sencillo. Es todo lo que se reexpresa en función de la fecha en que se devengue, que serían las ventas, y los gastos elogables. ¿Ah? Entonces, vamos con la reexpresión de las ventas. La de marzo está reexpresada por el coeficiente de marzo, que es índice de cierre 10 sobre índice base de marzo 7, eso da 1,43, el valor reexpresado 357,50. La de junio de 2,50, le vamos a aplicar el coeficiente de junio, 10 dividido 8, eso da 1,25 y reexpresamos. Lo propio hacemos con los gastos erogables, donde el planteo, digamos, para simplificar, nos dice, bueno, todos los gastos erogables se devengaron en junio, 35 administración y 20 los comerciales. Con lo cual, los gastos de junio de 35 por el coeficiente de junio, que ya habíamos determinado de 1,25, y los de comercialización de 20 por 1,25, nos dan estos 25, con lo cual sumamos
importes en moneda homogénea de cierre. ¿Tá? Hasta ahí es muy sencillito. Entonces vamos al tratamiento de todo lo no erogable, ¿no? Entonces en primer término tenemos la depreciación de los bienes de uso. El planteo nos dice que el costo reexpresado fue de 680 y que esto deprecia con el criterio año de alta completo, con una vida útil de 10 años, lo que determina una alícuota del 10% anual. Con lo cual el costo reexpresado por la alícuota nos va a dar la depreciación reexpresada. ¿Tá? Entonces hasta ahí muy sencillito. Vamos al cargo por constitución de incobrables. Lo que voy a decir acá también aplica a la constitución de previsión para juicios. Entonces, acá hay distintas maneras de trabajar. Entonces, a ver, históricamente, normalmente la empresa tiene un listado de créditos por ventas por antigüedad y tiene una política contable y determina su saldo al cierre. Ahora, muchos de estos también estaban acá, salvo que hayan sido dados de baja, cosa que nos enteramos normalmente, ¿no? Entonces, una manera de trabajarlo, que es la que a mí más me gusta, es trabajarlo en términos reales, digamos, porque yo trabajé con una planilla al cierre y determiné que de todos mis créditos al cierre, los que tienen determinada antigüedad o están en gestión o están en una mora hace X cantidad de tiempo, los voy a previsionar. Entonces esto yo lo tengo determinado. Ahora bien, a nivel histórico no estoy respetando el concepto de comparación homogénea de partida, porque estoy comparando esto, digamos, yo en el curso del año con los clientes he hecho transacciones y habida cuenta de que hay inflación, fui incrementando los precios, con lo cual, digamos, va de suyo que, digamos, los saldos de créditos por ventas, ¿sí?, al cierre del ejercicio, se fueron generando en las generales de la ley, valga la redundancia, con las transacciones, digamos, más cercanas al cierre en función del plazo promedio de cobranzas que mantenga la compañía y las moras, digamos, que tenga. Ahora bien, esto está comparado a nivel histórico, ¿sí? Para determinar el cargo histórico, esta previsión al inicio está hecha, digamos, con una planilla de antigüedad de créditos del inicio y está expresada en otra moneda, con lo cual no estoy respetando el concepto de comparación homogénea de partidas y por eso está cargado 25. En cambio, uno dice, bueno, yo voy a tomar la previsión al inicio de 20, más menos, normalmente va a ser menos, los movimientos, o sea, si yo alguno de estos 20 que tenía, como dije, no, este ya es un muerto, lo voy a dar de baja, hice previsión para incobrables a deudores por ventas, obviamente a estos 20 le voy a restar todas aquellas previsiones que haya dado de baja durante el ejercicio. En nuestro caso, para simplificar, no hubo bajas, con lo cual estos 20 que estaban acá también están integrando este saldo de 45. Pero lo que voy a hacer es compararlos, hacer una comparación manzanas con manzanas, es decir, en moneda de idéntico poder adquisitivo. Entonces, este es el cargo, esta es la determinación al cierre, pero la voy a hacer neta de inflación, o sea, neta del RECPAM que me genera, digamos, todas las previsiones que tenía constituidas al inicio. ¿Ah? Con lo cual, estos 5 es lo que voy a mostrar como cargo por incobrables en términos reales. Ahora bien,
lo que yo mencionaba es que tenemos que ser consistentes, coherentes. Si hemos trabajado el cargo por incobrabilidad en términos reales, cuando voy a hacer la comprobación del RECPAM, que vamos a ver, digamos, en los módulos, en los últimos módulos, tengo que tener el cuidado de, digamos, cuando calculo la posición monetaria, de no incluir la previsión para incobrables, porque el efecto RECPAM de esta previsión yo ya la incorporé al no mostrar el cargo por 45, sino mostrarlo por 5. Acá le estoy restando el efecto RECPAM. Entonces, esto lo mismo aplica para la previsión para juicio. Entonces yo voy a mostrar acá, me voy a abrir esto. Entonces, esto es como lo trabajamos nosotros, sería el anexo de previsiones, ¿no? Entonces, como está trabajado todo en moneda homogénea, el saldo del inicio de 40, el incremento en términos reales, no hubieron disminuciones y el saldo al cierre. Esa es una manera de trabajarlo. Otra manera de trabajarlo, insisto, esto aplica a previsiones y aplica también a la provisión por impuesto a las ganancias. Es decir, bueno, no, en realidad yo el cargo por incobrabilidad lo determiné al cierre y sobre un listado de antigüedad de créditos al cierre. Estos son mis saldos, como lo determiné al cierre, voy a mandar como cargo ese cálculo que hice al cierre. Esa es otra manera de trabajarlo. Yo no digo que está mal, está bien, cada uno, me explico, hay distintas maneras de acuerdo a cómo. Ahora uno tiene que ser coherente con el RECPAM y tiene que ser coherente con cómo lea esa información contable. Entonces, otra manera de trabajar es decir, no, yo voy a mostrar como cargo 45. Pero si estoy mostrando como cargo con 45, es como que el saldo al inicio de la previsión que tenía, o bien hago previsión para incobrables si utilizo una cuenta específica de recupero previsión para incobrables, o si no utilizo una cuenta específica, es como que automáticamente esa disminución me termina jugando en el RECPAM. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que, digamos, justamente si yo utilizo una cuenta específica y tengo otra cuenta de otros ingresos de recupero de incobrables, bueno, en definitiva es como si ¿se entiende? Yo acá estoy abriendo algo que acá mostré, digamos, como cargo neto, ¿sí? O sea, el cargo neto del recupero. Entonces, en ese caso, si utilicé una cuenta específica de recupero, cuando voy a hacer la comprobación del RECPAM, no tengo que, digamos, tomar, digamos, esa previsión, integrarla a la posición monetaria neta. Ahora bien, si para esta disminución yo no utilicé una cuenta específica, esto automáticamente me juega en el RECPAM, con lo cual cuando voy a hacer la comprobación del RECPAM, la cuenta previsión para deudores incobrables, ¿sí? Ese saldo acreedor, tengo que tomarlo cuando voy a calcular la posición monetaria neta. Entonces, todo esto que estoy diciendo aplica, digamos, también a la previsión para juicios. ¿Tá? Entonces, sigo, después muestro algunos materiales de la práctica, como para no interrumpir mucho el planteo. Entonces, retomo por aquí. Entonces, calculamos la depreciación de bienes de uso en moneda homogénea y el cargo por previsión para incobrables de las alternativas que teníamos, elegimos trabajarlo en términos reales. Habíamos visto que el resultado por participación en asociadas, como, digamos, provenía, se determinó en base a un estado contable de la emisora expresado en moneda homogénea de cierre, ¿sí? En definitiva, con esos 30 no tengo que hacer nada, los mantengo por ese mismo importe. Vamos al costo de ventas. Entonces habíamos visto
que en el costo de ventas tenemos que, digamos, aplicar el concepto de comparación homogénea de partidas. Entonces, el planteo nos informa la existencia inicial en moneda homogénea del inicio es de 100, pero como estos 100 están expresados en moneda homogénea del inicio, los vamos a correr por el coeficiente punta a punta, 200. Como segundo elemento tenemos las compras del ejercicio, una en marzo por 110, otra en junio, como están expresadas en moneda de las respectivas fechas de compra, las llevamos a pesos de cierre por los coeficientes que ya teníamos calculados. Esto nos da en moneda homogénea 382,30. Y la existencia final surge del papel de trabajo de la reexpresión de los bienes de cambio, que en nuestro caso fue dato del planteo, y determinó un importe de 250 pesos, ¿sí? Con lo cual, tanto la existencia inicial como las compras, como la existencia final, otra vez, insisto, comparación homogénea de partidas, están totalmente expresadas en moneda homogénea de cierre, con lo cual este costo de ventas de 332,30 está en pesos de cierre. Nos queda el tratamiento, digamos, me vengo para acá al planteo, tengo el estado de resultados histórico, la venta lo reexpresamos, el costo de venta acabamos de reexpresarlo, los gastos de administración y comercialización, tanto los erogables como los no erogables, ya los reexpresamos, lo propio dejamos tal cual el resultado por aplicación del método de la participación. Nos queda trabajar sobre los resultados financieros que en este caso corresponden a intereses. Entonces nos queda trabajar los resultados financieros. Entonces vamos a hacer primero una pequeña recorrida por lo que nos dice la NIC 29. Entonces, en primer lugar nos dice, tenés que calcular el RECPAM, o sea, la pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria neta se incluirá en el resultado del periodo. Y a partir de ahí nos da una explicación de tipo global. Entonces nos dice, el ajuste efectuado en activos y pasivos indexados por cambio de, o sea, todos los créditos y pasivos con cláusula de ajuste, uno le va a aplicar la norma de lo devengado, es decir, lo que devengó como ajuste lo va a reexpresar, y dice después, se compensará con la pérdida o ganada derivada de la posición monetaria neta. Entonces, esta manera de trabajarlo es un poco al modo como trabaja normalmente el ajuste por inflación en Argentina las entidades financieras, ¿no? Los bancos. Es decir, los ingresos por intereses, los egresos por intereses, los reexpresa, digamos, desde cada fecha de devengamiento y después le calcula, digamos, el RECPAM de cada uno de esos conceptos, ¿sí? O sea, justamente como reexpresa, o no lo está mostrando en términos reales, sino que lo está mostrando reexpresado, después, digamos, le computa, ¿sí?, el RECPAM. Después nos dice otras partidas de ingresos y gastos, tales como ingresos y gastos financieros, así como las diferencias de cambio en moneda extranjera, ¿sí?, estarán también asociadas con la posición monetaria neta. Entonces ahora después lo voy a mostrar un poquito mejor, sobre todo cuando abordemos el RECPAM. Por el momento, digamos, lo que nos está diciendo la NIC 29 es, o sea,
todo lo que vos devengués como resultados financieros, agarrás y lo vas reexpresando. Pero después tenés que netearle, digamos, el RECPAM que generan, digamos, esas mismas cuentas. ¿Ah? Otra vez, es lo que habíamos visto como en los primeros módulos, cuando presentamos resultados financieros, dijimos que evolución por un índice específico versus evolución por índice de precios mayoristas a nivel general, la diferencia es el resultado financiero en términos reales, que o bien uno va apropiando cada cuentita y lo va mostrando en términos reales, o expresa todo y después como en un paquete muestra el RECPAM. Entonces hay distintos métodos que son válidos, lo único que uno tiene que ser consciente y consistente de, primero, qué metodología está empleando, cómo afecta la comprobación del RECPAM, por un lado, y segundo, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y por qué gané y perdí? ¿Cuál es la diferencia entre ajustado histórico? ¿Cómo explicás este estado de resultados? Las causas de generación del resultado, uno, digamos, tiene que tener en la cabeza como el tratamiento que le dio a los resultados financieros, sobre todo en entidades financieras, para poder dar una buena explicación. O sea, hay que ser coherente. Ahora bien, me voy al párrafo 27 de la NIC 29. Entonces, ya, digamos, recién veíamos que por el párrafo 13, la NIC 29 dice, mirad, vos tenés que calcular el RECPAM o REI, o resultado por exposición a la inflación, e incluirlo en el estado de resultados. Y el párrafo 27 te da como dos metodologías. Todo esto siempre trabajado muy someramente, muy global. Entonces dice, método 1. Estas pérdidas o ganancias por la posición monetaria neta pueden determinarse como la diferencia procedente de la reexpresión de los activos no monetarios, del patrimonio neto, de las partidas del estado de resultado integral y de los ajustes, ¿sí?, por el devengamiento de actualizaciones de créditos o de pasivos. Valga decir, digamos, uno reexpresa todo y para que cierre, digamos, el procedimiento, lo calcula en el fondo por diferencia, al modo de cómo opera nuestra resolución técnica número 6 en el esquema más simplificado. La otra manera, dice, bueno, método 2, esta pérdida o ganancia puede estimarse aplicando el cambio en los índices generales de precios al promedio ponderado para el periodo de la diferencia entre los activos y pasivos monetarios. Es decir, las variaciones, el saldo al inicio y las variaciones mensuales de la posición la posición monetaria neta de cada uno de los meses, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando después como comprobación del RECPAM, que vimos algunas muy elementales cuando presentamos el tema del RECPAM / resultado por exposición a la inflación. Pero bueno, vamos primero a lo que sería el churrasco con ensalada, lo más sencillo. Entonces, el grueso de las compañías, sobre todo cuando son pymes o mipymes y tienen que aplicar ajuste por inflación, normalmente van a utilizar la opción de la RT6 de la FAXPE, que es utilizar una única cuenta que sale por diferencia, que es resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. Como les mencionaba al introducir el tema, ello involucra que todos los resultados financieros, se trate del signo de que se trate, es como que se multiplican por 0 a efectos de su reimputación a esa cuenta global que los nuclea a todos. En cambio, de acuerdo con el párrafo 13,
El tratamiento según NIC 29 es el que normalmente en nuestro medio utilizan en la reexpresión por una vieja norma, digamos, del Banco Central, ¿sí? Las entidades financieras, es decir, los intereses, diferencias de cambio, actualizaciones, ¿sí? Que se devengan en cada uno de los meses, se van reexpresando a moneda homogénea de cierre, con lo cual todas las cuentas que generan esos resultados financieros, después hay que computarles el RECPAM de cada una de ellas. Y esto se puede hacer mostrándolo por el neto o globalmente. ¿Tá? Con lo cual, a efectos de nuestro mini caso, me voy al estado de resultados, nosotros teníamos intereses negativos por 40 y positivos por 10 en el estado de resultados histórico, que en el reexpresado, como van a terminar reimputados a la cuenta global, los vamos a dejar en 0, los vamos a saldar, pero cuando lo estamos dejando en 0, después tenemos que registrar que lo estamos, o sea, estas cuentas en nuestro estado de resultados en moneda homogénea desaparecen porque son sustituidas por la cuenta esta global, con lo cual para poder hacerlo hay que registrarlo. ¿Ah? Entonces ya tenemos reexpresadas la totalidad de las cuentas de resultados. Entonces se acuerdan que en nuestra metodología de trabajo reexpresamos cuentas de activo, reexpresamos cuentas de resultados, reexpresábamos cuentas de patrimonio y a partir de ahí determinábamos el patrimonio neto reexpresado al cierre y después el resultado en moneda homogénea. En nuestro caso, digamos, ya nos dieron como dato del planteo el patrimonio neto reexpresado al cierre, que nos dicen que es de 2.300, activo reexpresado 2.800 menos pasivo reexpresado 500, patrimonio neto reexpresado 2.300. Entonces ya habíamos visto, digamos, en varios mini casos que fuimos trabajando, que el resultado en moneda homogénea surge de la comparación del patrimonio neto reexpresado al cierre versus todo esto definido como 2 que habíamos, digamos, le habíamos dado el término conceptual de patrimonio a mantener, y que consistía en el patrimonio neto al inicio, en pesos del inicio, llevado a pesos de cierre, ¿sí? Que en nuestro ejemplo son estos 2.000, ¿sí? Nos dice patrimonio neto al inicio en moneda homogénea del inicio llevado a pesos de cierre 2.000, ¿sí? Y como no tuvimos transacciones cuantitativas con los propietarios, nuestro patrimonio a mantener es 2.000, pero este aquí que tenemos 2.300, con lo cual nuestro resultado en moneda homogénea es una ganancia de 300. Ahora sí, vamos a calcular por diferencia la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM. ¿Se acuerdan que era el resultado del ejercicio en moneda homogénea, los 300 que acabamos de determinar, menos el resultado en moneda homogénea antes de la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, que, digamos, surge de las distintas reexpresiones que hicimos de las cuentas de resultados. Entonces, simplemente vamos a hacer una recopilación de todo lo que, digamos, vinimos trabajando en los papeles de trabajo. Las ventas fueron 670, los gastos erogables reexpresados 68,75. ¿Ah? Entonces,
6,70, costo de ventas, me vengo para acá, 332,30, gastos de administración erogables 43,75 y de comercialización erogables 25. Me voy para atrás, a donde el papel de trabajo, donde los expresamos, 43,75 y 25. Tenemos la depreciación de bienes de uso de 68 en moneda homogénea y el cargo en términos reales por incobrables de 5. 68,5 y los 30 del resultado por participación en asociadas. Sumamos, entonces, ¿qué pasa acá? Yo sí o sí, por diferencia de patrimonios medidos en moneda homogénea, sé que sí o sí mi resultado final tiene que ser 300 en moneda homogénea. Ahora bien, reexpresé las cuentas de resultados y toda la reexpresión me dio 225,95. ¿Sí? Hasta ahí mi neto. Pero yo tengo que llegar a 300, con lo cual por diferencia mis resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, son 74,05, en este caso ganancia. Van a tener que sumar para poder llegar a estos 300. Un subrayado. Cuando yo llego a estos 2.300, bueno, vine reexpresando bienes de uso, bienes de cambio, anticipos, etcétera, etcétera. Tuve grandes posibilidades de la carga, sobre todo cuando tenemos muchos volúmenes para reexpresar, de haber metido la pata en alguna cuestión. Lo mismo acá, puedo haber tenido omisiones, me puedo haber equivocado en un coeficiente, puedo haber trabajado mal algún concepto, con lo cual tanto esto, o sea, como esto surge por diferencia, la comprobación, cuando uno hace la comprobación del RECPAM, que vamos a ver más adelante, es como para uno quedarse tranquilo. Obviamente nunca va a dar exacto, pero sí tiene que estar dentro de, digamos, la materialidad que uno, digamos, asignó para los errores. Entonces, si uno hace la comprobación y la comprobación del RECPAM se ubica dentro de la materialidad que se determinó para la auditoría de esos estados financieros, estamos bien, ¿sí? Nunca hay salvo en los casos teóricos como esto que vemos, que dan al centavo, digamos, la práctica es muy difícil que dé o'clock, ¿sí? Bien. Entonces vamos a registrar la reexpresión a moneda de cierre. Entonces nosotros acá tenemos, otra vez, esto es un tip que yo les doy, que es una manera metodológica de no estar 10 años haciendo las registraciones, sino que es un caminito, y es un caminito comprobable, verificable. Entonces, nosotros la vamos a dividir en dos. Por un lado, vamos a reexpresar todas las cuentas patrimoniales a moneda homogénea de cierre. Entonces, fíjense que acá es simplemente una columna con los valores reexpresados y otra columna con los valores históricos. Entonces, me vengo al planteo. El activo reexpresado es 2.800, histórico es 1.500 y el pasivo quedó tal cual. Y en relación a las cuentas de patrimonio, la única corrección que tuvimos es que histórico es 800 y reexpresado es 2.000 y toda la diferencia está en el ajuste del capital. Entonces, vamos a volcar eso en nuestro papel de trabajo
Entonces tengo activo 2.800 contra 1.500, ahí tengo un ajuste al debe de 1.300. El pasivo quedó igual, no tengo que reconsiderar nada. Las acciones en circulación están iguales en los dos y tenemos la cuenta de ajuste del capital que me aparece con saldo acreedor en el reexpresado y en el histórico no existe, con lo cual la imputo al haber. Entonces, 1.300 contra 1.200 para que esto balancee, como habíamos visto, que la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, funciona también como la contrapartida neta de todas las correcciones. En este caso vamos a tener que hacer una imputación al haber de esta cuenta por 100 y acaba el chequeo de control. Lo que se impute como, digamos, registro de la adecuación a moneda de cierre correspondiente a las cuentas patrimoniales, ¿sí?, en los resultados financieros y por tenencia, e imputemos, ¿sí?, como consecuencia de la adecuación a moneda de cierre de las cuentas patrimoniales, tiene que ser igual, nos tiene que cruzar con la diferencia entre el resultado en moneda homogénea versus el resultado histórico. Entonces todo esto que les comenté lo tenemos acá, ¿sí? Y en nuestro ejemplito, esa comprobación, fíjense que nuestro resultado en moneda homogénea fue de 300 y el resultado histórico, según planteo, fue de 200, con lo cual, con el registro de la adecuación de las patrimoniales, estamos bien, ¿sí? Quiere decir que nos va a cerrar bien la registración contable, ¿tá? Después hacemos lo propio con las cuentas de resultados. Entonces, ventas reexpresadas 670, histórica 500, es un ajuste al haber de 170. Costo de ventas reexpresado nos dio 332,30, histórica es de 200, tengo un ajuste al debe de 132,30. Y así voy línea por línea. Lo único que yo quiero acá enfatizar son los gastos financieros y los intereses positivos. ¿Se acuerdan que en este caminito más simplificado de esta opción de mostrar todo como un gran paquete dentro de resultados financieros y por tenencia, habíamos mencionado que estas cuentas, ¿sí?, en el expresado quedan en cero? Obviamente, para que queden en cero tengo que saldarlas. De ahí que cuando, digamos, vamos a hacer el registro de la adecuación de cuentas de resultados a moneda de cierre, ¿ven? Gasto financiero, expresado 0, histórico 40, tiene saldo deudor. Para dejarla en 0 voy a tener que acreditarla. Intereses positivos, expresado 0, histórico tiene saldo acreedor. Para, digamos, dejarla, saldarla, voy a tener que debitarla. Entonces, ¿qué pasa? Para que me balancee como la contrapartida neta de todos los ajustes es la cuenta resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, voy a tener que debitar 25,95. Y después, para ver que todo esto llegue a buen puerto, fíjense que nosotros, de la primera registración contable, tuvimos una imputación al haber a la cuenta resultado financiero y por tenencia de 100. Y del registro de la adecuación de cuentas de resultados tenemos una imputación deudora de 25,95 al debe. El neto de los dos nos da 74,05 y nos tiene que cruzar con lo que nosotros determinamos por diferencia como resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM.
Entonces una vez que tenemos la planillita y nos cruzó todo, simplemente estamos volcando los asientos correspondientes a las columnitas de ajuste. ¿Ah? Activo 1300, ajuste de capital 1200, a resultados financieros y por tenencia. Y acá lo mismo, vamos adecuando, trayendo los datos de la columna de ajustes y, digamos, el cierre que hacemos, el asiento de cierre de cuentas de resultados, primero adecuamos a moneda de cierre cada una de las cuentas y después hacemos el asiento de cierre en función de los saldos reexpresados. Entonces fíjense que nosotros estamos cancelando, ¿sí? Teníamos 100 al haber, 25,95 al cierre, nos quedó en 74,05 al haber. Para cancelarla y reimputarla a RNA, ¿sí? Debitamos 74,05. Y acá está el tip que les mencionaba. En el nuevo ejercicio, lo más recomendable para después poder seguir cada año aplicando esta metodología es reversar el asiento de la reexpresión en el nuevo ejercicio. Con lo cual, damos vuelta al ajuste de capital, retomamos los 800 del capital, damos vuelta la corrección que hicimos a los resultados no asignados, ¿sí? Nosotros imputamos 300, pero a nivel histórico eran 200, con lo cual damos vuelta a 100 y damos vuelta, ¿sí? La imputación que hicimos al activo. O sea, damos vuelta a 100 para retomar. Bueno, acá tenemos mostrado, digamos, para ver que cierra el ejemplito, ¿sí? El estado de situación financiera, el estado de resultados, y ahí iría. Entonces, antes de entrar con los temas de patrimonio neto, voy a ver si, a ver, tomo este, segundito, no, voy a tomar el otro que es más, nos va a servir mejor. Entonces, fíjense, ¿no? Acá lo que les digo. Entonces, esta es un ajuste por inflación de una compañía también con muchas transacciones, bastante grande, ¿sí? Donde tenemos, o sea, lo que uno hace es como un mapeo, ¿sí? Y, digamos, lo más voluminoso, que son los ingresos erogables y los gastos erogables, ¿sí? Es como que, bueno, esto es un papel de trabajo resumen, ¿sí? No lo tengo acá, pero todo esto me viene de papeles de trabajo que, digamos, se trabajaron aparte. Pero lo que voy es a esto. Yo tengo, no sé, sueldos, cargas sociales, limpieza, mantenimiento, no sé, honorarios por servicios, etcétera, etcétera. Todo eso fue mes por mes reexpresado en un planillón enorme. Pero en este ejemplo, para mostrarles un poquito la práctica, cómo nos manejamos, fíjense que lo que habíamos llamado lo que viene por consumo de activos, tenemos un papel de depreciaciones que está linkeado al papel de trabajo donde se hizo la reexpresión de todos los bienes de uso. Está trabajado aparte en términos reales la previsión para deudores incobrables, ¿ven? Como hicimos recién. Esta es la determinada al cierre y esta es la del inicio llevada a moneda de cierre. Lo propio está hecho con la previsión para juicios que está calculada en términos reales. ¿Está? Fíjense, al cierre contra el inicio, corrido punta a punta,
Bueno, acá hay una llamadita porque había un temita que fue una reclasificación que hubo y no tocaba resultados. Son cosas que... Y fíjense que la otra cuestión que normalmente uno trabaja aparte, ¿sí?, es el tema del impuestos diferidos, ¿sí?, que conviene siempre trabajarlo en términos reales. Entonces yo tengo acá de los distintos papeles de trabajo, ¿sí?, cómo se fue conformando ese pasivo por impuestos diferidos al cierre y está comparado con, digamos, ¿sí?, acá se dio vuelta, teníamos, ¿sí?, activo por impuestos diferidos en el cierre anterior, ¿sí?, era con signo cambiado, y determinamos el impuesto diferido en términos reales. Bien, quiero mostrar acá, después les voy a mostrar, recién veíamos el asiento de registro del APORI. Nosotros recién teníamos 2 o 3 cuentitas. ¿Ven? Miren acá en un caso real, metodológicamente es la misma historia y los mismos controles. ¿Ven? Reexpresado, histórico, los ajustes, ¿sí? Cuando llego acá, yo les decía recién, la diferencia de todo lo patrimonial, insisto ahora, una cosa que no dije, pues no vimos el caso general, a nivel patrimonial se calculan los RNA, la diferencia entre el reexpresado y el histórico, antes del resultado del ejercicio, ¿no? Entonces fíjense que acá nos dio la imputación al RECPAM de la adecuación de las patrimoniales, 1.243 millones, etcétera, etcétera. ¿Tá? Este es el resultado del moneda homogénea, este es el resultado histórico, ¿ven? Y en definitiva el registro fueron, la diferencia fueron 6,27, que es una cifra de arrastre, que como es irrelevante, después la cocinamos en el armado en cualquier lugar, donde más nos guste. ¿Tá? Bien. Otra cosa, igual después vamos a volver, no lo voy a mostrar cuando veamos los temas de RECPAM. Entonces ahora sí, retorno y vamos a trabajar la reexpresión de cuentas del patrimonio. Entonces, uno dentro de lo que serían los movimientos de patrimonio neto, tiene, digamos, la orientación clásica que, digamos, tenemos los movimientos de tipo cuantitativo, donde, digamos, funciona una cuenta de patrimonio neto con contrapartida en una cuenta de activo pasivo, los movimientos cualitativos, que son reclasificaciones dentro del patrimonio neto, y los ajustes al patrimonio neto, que serían los otros resultados integrales de las NIF. Entonces vamos primero a trabajar los cuantitativos. Entonces, primera cuestión, todos los movimientos cuantitativos de patrimonio neto afectan al patrimonio a mantener y por consiguiente, al afectar el patrimonio a mantener, ¿sí?, impactan en cómo se determina el resultado en moneda homogénea. Como la determinación del resultado es por diferencia de patrimonios, si yo en el medio modifiqué el patrimonio que traía de arrastre, bueno, parte del incremento, la disminución del patrimonio del incremento puede ser por un aporte y no porque se ganó dinero, y parte de la disminución es porque distribuí un dividendo y no porque se perdió dinero, ¿se entiende? Entonces tenemos que considerarlos en la determinación del resultado en moneda homogénea. Y los movimientos cuantitativos más paradigmáticos de cuentas de patrimonio neto serían los nuevos aportes, ¿sí?, las reducciones de capital por recompra de acciones propias y los dividendos en efectivo. Vamos a los cualitativos.
En los movimientos de tipo cualitativo se trata de meras reclasificaciones entre cuentas del patrimonio neto, con lo cual no tienen incidencia en la determinación del resultado en moneda homogénea. Entonces los más paradigmáticos serían un dividendo en acciones, la constitución de las reservas y la absorción de pérdidas acumuladas con reservas y o cuentas de capital. Por último, tenemos una especie, digamos, específica, valga la redundancia, que son todos los ajustes al patrimonio neto, que es lo que para las NIF son los otros resultados integrales. Entonces, ¿qué pasa? Estos movimientos, digamos, tienen afectación patrimonial, pero vamos a ver cuando veamos en los temas especiales el modelo de revalúo, digamos, el bien de uso por ahí incrementó su valor, pero no se quiere eso imputar al resultado, sino que se quiere imputar a un otro resultado integral. Entonces, para poder deslindarlo del resultado en moneda homogénea, sí o sí tengo que incorporarlo dentro del cálculo de patrimonio a mantener, porque si no lo hago, automáticamente me va a pasar a jugar en el resultado en moneda homogénea. ¿Tá? Con lo cual, digamos, hay que trabajarlo del mismo modo que trabajamos los movimientos cuantitativos. Insisto, vamos a tener unos módulos de temas especiales donde vamos a trabajar estos temas. Los ejemplos más paradigmáticos son la aplicación en NIF, ¿no? Son la aplicación del modelo de revalúo, las diferencias de cambio por conversión de la NIC 21 que ya recorrimos, y la medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en ORI, que también las trabajamos cuando vimos los módulos de NIF 9. Bien, vamos a un tema. Yo mencionaba, digamos, yo acá tengo, cuando vimos las fechas de anticuación, yo les decía que para mí los aportes tienen que ser expresados desde la fecha de integración y que en la guía de aplicación de FAXPE, que insisto, no es mandatoria, está puesta la fecha de suscripción. Eso por un lado. Y la otra diferencia la tenemos con la reexpresión de los movimientos de asamblea. Entonces, los dividendos en efectivo no queda duda que es desde fecha de asamblea, sino después no, la comprobación del RECPAM no nos va a dar nunca si no tomamos la fecha de asamblea. Pero no sé por qué, a mí se me hace que es por una mala lectura de este párrafo 25, con los movimientos cualitativos, en lugar de tomarlos desde fecha de asamblea, en la guía de aplicación se los toma desde el inicio. Insisto, sí es relevante lo de los aportes integrados entre fecha de integración y fecha de suscripción. Sí es relevante el dividendo en efectivo, que sí o sí tiene que ser desde la fecha de asamblea, si no, no da la comprobación del RECPAM. Ahora bien, que uno tome, como yo tomo por tradición, la fecha de asamblea, digamos, para expresar los cualitativos, o que los cualitativos los exprese desde el inicio, no mueve en absoluto la aguja, porque al ser transacciones cualitativas entre cuentas de patrimonio neto, no afecta resultado, no mueve cuentas patrimoniales, con lo cual tampoco afecta al RECPAM, con lo cual, bueno, uno puede hacerlo básicamente como se le cante. Ahora bien, ¿qué dice este párrafo 25 de la NIC 29? Dice, al final del primer periodo y en los periodos posteriores, se reexpresarán todos los componentes de patrimonio aplicando un índice general de precios desde el principio del periodo o desde la fecha de aportación si es posterior. Esto es muy genérico, para mí se leyó esto a la letra
Y en definitiva es obvio que los saldos del inicio de cada cuenta de patrimonio las vamos a correr por coeficiente punta a punta. Y después ni se ocupa la NIC 29, es muy genérica, no hay un solo ejemplo en la NIC 29. Después dice los movimientos habidos durante el periodo del patrimonio de los propietarios se revelarán de acuerdo con la NIC 1. Con lo cual, insisto, nosotros en nuestros casos vamos a tomar fecha de asamblea. Antes de pasar al mini caso, la verdad que armé, la verdad es que un poquito con, ¿dónde lo tengo? Un segundito, ¿sí? Lo voy a rescatar por acá. La verdad es que con un poquito de malicia armé este caso. Entonces yo les mencionaba, esto es como, ustedes vieron que cuando la RT17 o cuando uno toma diferencia entre pasivo y patrimonio neto, cuando hay un aporte irrevocable, cuando el aporte irrevocable no ingresó al patrimonio, no lo podemos mostrar el patrimonio neto, sino que como es un asiento de escribanía en el fondo, tenemos la cuenta de accionistas y después tenemos, digamos, en el patrimonio un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones, pero la plata no entró. Entonces, con buen criterio, la norma te dice, bueno, no me lo dejes en el patrimonio, déjamelo en el pasivo. Con lo cual, cuando uno arma el RECPAM, las dos terminan funcionando como monetarias. La cuenta de accionistas y esos aportes irrevocables que quedaron pendientes de integración, entonces no afecta y te da bien la comprobación del RECPAM. Ahora bien, insisto, sustancia sobre forma atraviesa toda la NIC 29. Si yo por una cuestión legal, porque la Ley General de Sociedades me habilita a que parte, digamos, del aporte inicial de capital yo pueda diferirlo, digamos, por 2 años, sustancia sobre forma, si en un contexto inflacionario, digamos, yo integro el 25% del aporte que comprometí de 25 y los otros 75 lo tengo en una cuenta de accionistas y no tuve ningún movimiento. Yo estoy exagerando esto porque quiero mostrar bien lo que puede pasar. Fíjense que si yo tomo el criterio de la guía de aplicación de FAXPE, insisto, esto está hecho con malicia, ¿sí? Cuando voy a reexpresar, como tengo que reexpresar todo desde la fecha de suscripción, ¿sí? Entonces voy a decir patrimonio neto reexpresado al cierre 100, ¿sí? Yo puse una inflación del 200%, por eso digo que lo hice medio maliciosamente. Cuando voy a reexpresar el patrimonio neto al inicio, si el aporte no integrado, yo tomo la fecha de suscripción y no la fecha de integración que involucra reconocerlo como pasivo, estaría reconociendo un patrimonio neto al inicio de 100 en lugar de 25, todo lo cual me generaría una pérdida de 200 que, digamos, ni empecé a operar y ya perdí todo el capital que nunca se integró. ¿Se entiende? Es absurdo, ¿tá? Con lo cual, insisto, conceptualmente, esta es una opinión, digamos, se requiere tomar también para los soportes iniciales, por más que uno, digamos, si uno no lo integró, no está suscrito y no está integrado, no lo puede reexpresar. ¿Se entiende? O sea, es el mismo tratamiento de los aportes irrevocables que tiene que ver más con la sustancia y no con la forma, y este es el riesgo que uno asume si reexpresa desde la fecha de suscripción aportes que no han sido nunca integrados. Lo puedo llamar aporte inicial o aporte irrevocable. Sustancia sobre forma
es un aporte de los accionistas. En la medida en que la plata no ingresó, es como que, digamos, la empresa no perdió. ¿Cómo puede perder algo el ente separado de sus accionistas sobre algo que nunca fue aportado, en definitiva? ¿Se entiende el concepto, el lineamiento? Bien, ahora sí nos vamos al caso de aplicación como para cerrar este tema. Entonces, vamos con el planteo. Estamos cerrando diciembre X2, tenemos un patrimonio neto reexpresado al cierre, otra vez trabajamos ceteris paribus, los activos, los pasivos, esto surge de la reexpresión de activos y pasivos. Tenemos el patrimonio neto al inicio en moneda homogénea del inicio, que es de 100, ¿sí? Y tenemos de las actas, digamos, de asamblea del ejercicio, los distintos movimientos que hubo. Entonces hubo una capitalización de acciones, dividendo en acciones de 10, un dividendo en efectivo de 15 y una constitución de reserva de 5, y nos dan los índices de precios internos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, ¿sí? Acuérdense, acá sí es importante, ¿sí? Este cualitativo, el movimiento es RNA a acciones a emitir, cuando emito, acciones a emitir, a acciones en circulación. Este, en cambio, es cuantitativo, RNA a efectivo barra dividendos a pagar. Y este es cualitativo, resultados no asignados, a reserva legal. Con lo cual habíamos visto recién que todo lo cualitativo no le dábamos bolilla cuando vamos a determinar el resultado en moneda homogénea. En cambio, lo cuantitativo, que en este caso sería el dividendo en efectivo, tenemos que corregir el patrimonio a mantener y por consiguiente afecta a la determinación del resultado. Entonces vamos primero a determinar el resultado en moneda homogénea, donde hacemos uso de esas clasificaciones de quanti, quali, ajuste al patrimonio neto, que por el momento no lo vamos a ver. Entonces, nuestro patrimonio neto reexpresado al cierre es de 300 y nuestro patrimonio neto al inicio, en pesos de inicio, es de 100. Entonces, patrimonio neto reexpresado al cierre, 300. Patrimonio neto al inicio, en pesos de inicio, decíamos que eran 100. Como está expresado en pesos de inicio, lo corremos por coeficiente punta a punta, 10 dividido 5 por 2, eso da 200. Pero yo no mantuve todo este patrimonio todo el año como para decir que solamente gané 100, sino que en determinado momento del ejercicio, en el mes de junio, repartí dividendos por 15, con lo cual estos dividendos en efectivo los voy a correr por el coeficiente de la fecha de asamblea que los determinó, 18, porque es en ese momento donde yo hago RNA a caja o RNA a un pasivo por dividendos a pagar. Si yo no le doy como anticuación la fecha de la asamblea que los determinó, no me va a dar después el movimiento de las posiciones monetarias mensuales. ¿Tá? Por eso les decía que con lo cuanti tiene peso la fecha de origen. No es lo mismo, como veíamos recién, la fecha de suscripción que la fecha de integración. Con lo cual, y uno, bueno, querés hacerlo así, hacelo así. Querés hacerlo asá, hacelo asá, no mueve la aguja. Con lo cual, 15 por 1,25 en moneda homogénea de cierre, 18,75. Con lo cual, peras y peras, estamos en condiciones de sumar, con lo cual patrimonio neto al inicio en pesos del inicio 200 menos transacciones cuantitativas con los propietarios 18,75, yo tendría mi patrimonio a mantener
es de 181,25. Como de hecho gané 300, como de hecho tengo un patrimonio, tendría que mantener un patrimonio de 181,25 y tengo un patrimonio neto al cierre de 300, con lo cual estos 118,75 son una ganancia en moneda homogénea. A partir de ahí voy a pasar a... Entonces, ahí tenemos, digamos, el resultado en moneda homogénea. Pero ahora tenemos que, otra vez, comparación homogénea de partidas. Todas las cuentas de patrimonio neto tienen que estar expresadas en moneda homogénea de cierre. Entonces vamos a empezar con las cuentas de capital. Entonces las cuentas de capital al inicio, en moneda homogénea del inicio, eran de 40, que por una cuestión legal nosotros, en lugar de decir capital reexpresado 40, lo abrimos en dos cuentas. La acción en circulación, para que, digamos, coincida con las notas, donde uno dice, bueno, tengo 100 acciones, bueno, en este caso tengo 10 acciones a valor nominal 1, para poner un número, y, digamos, la cuenta complementaria que me lleva el capital a su valor reexpresado. Entonces, como esos 40 están en moneda homogénea del inicio, diciembre X1, los corremos por coeficiente punta a punta a moneda homogénea de cierre. Ahora bien, durante el ejercicio, en el mes de junio, nosotros tuvimos un dividendo de acciones de 10, con lo cual esos dividendos en acciones de 10 de junio, llevado a moneda homogénea de cierre, nos dan 12,50, con lo cual, entre lo que traía de arrastre del año anterior en moneda homogénea de cierre, más la capitalización de utilidades del presente ejercicio, mi capital reexpresado al cierre es de 92,50. Pero acá hay un temita. Yo no voy a mostrar, digamos, en el patrimonio neto una cuenta que diga capital reexpresado 92,50, sino que por una cuestión formal nos piden que mostremos las acciones, digamos, emitidas en circulación por sus importes, emitidas o a emitir, ¿no?, por sus importes históricos. Con lo cual, fíjense que nosotros en el balance histórico, el saldo al cierre, nosotros teníamos acciones en circulación al inicio del ejercicio por 10 y en junio hicimos otro asientito, RNA, acciones a emitir, si las terminamos de emitir antes del cierre, acciones a emitir, acciones en circulación por 10, con lo cual nuestras acciones en circulación al cierre del ejercicio están en 20. Con lo cual, en cada corte de cierre de periodo, siempre voy a tener que recalcular el ajuste del capital. Entonces, en lugar de exponer estos 92,50 en una única línea, lo voy a abrir a efectos del estado de cambios en el patrimonio neto en dos cuentitas. La acción en circulación por su valor histórico y el ajuste de capital como cuenta complementaria para armar el capital reexpresado al cierre. Vamos con la reexpresión de las reservas. Entonces, el saldo al inicio, moneda homogénea del inicio de la reserva legal, es de 20. Con lo cual, como ese saldo al inicio está en moneda homogénea del inicio, lo corremos por coeficiente punta a punta, ¿sí? Entonces serían 40. Y acá era un poco lo que veníamos discutiendo. En junio se resolvió reformular la reserva legal y constituir otros 5, ¿sí? Entonces,
con fecha de asamblea, que es la que tomo yo, tomo los 5. ¿Por qué tomo la fecha de asamblea? Porque en un contexto inflacionario los directores, ¿sí?, o la asamblea de accionistas, cuando va a fijar el destino de los resultados, tiene que saber que está tomando esta decisión en junio y la está haciendo sobre un estado financiero que tiene fecha en diciembre y que eso es un contexto inflacionario. Entonces, o bien lo trabaja, cuando trabaja el acta, dice, bueno, si yo quiero cumplir con, digamos, reservar el 5% de las utilidades hasta armar el 20%, bueno, o lo hace en términos porcentuales y hace el 5% del resultado y después lo corre por coeficiente diciembre-junio y ese es el valor que pone en el acta de asamblea. Entonces, en ese caso, lo reexprese desde el inicio o lo reexprese desde fecha de asamblea, va a dar lo mismo. ¿Se entiende? En cambio, digamos, yo no puedo tener un acta de asamblea donde puse una cifra y después reexpreso del inicio. No tiene sentido. ¿Ah? O sea, los que toman decisiones cuando un país fue decretado como economía hiperinflacionaria tienen que saber que los estados financieros y las decisiones por consiguiente en relación a los mismos tienen que ser tomadas en moneda homogénea, la moneda en la que están resolviendo cuánto va a cada lugar. ¿Ah? Entonces lo que hay que tener por ahí cuidado es en la confección del acta de asamblea que sea coherente y consistente con los objetivos que tiene, digamos, que tienen los accionistas con el destino de las utilidades. Entonces, decíamos, constitución de la reserva 5, fecha de origen, fecha de asamblea, junio, coeficiente 1,25, 6,25, como todo esto está en moneda homogénea, lo puedo sumar. La reserva estatutaria la tenemos en 5, la corremos por coeficiente punta a punta, con lo cual nos queda en 10 y vamos a la reexpresión de los resultados no asignados. Tenemos un saldo inicial de 35. Como está en peso de inicio, lo vamos a correr por coeficiente punta a punta y esto nos da 70. Y a partir de ahí, todos los movimientos de la asamblea de junio los vamos a llevar a moneda de cierre. Entonces, a reserva legal restó 5 por 1,25, el dividendo en acciones de 10 por 1,25 y el dividendo en efectivo de 15 también por la fecha de la asamblea y agregamos aparte, ¿sí?, el resultado del ejercicio en moneda homogénea de 118,75. Con lo cual el RNA reexpresado nos queda 151,25 y acá, digamos, está armada la exposición del patrimonio neto simplemente recopilando las reexpresiones que hicimos, ¿no? 20 y 72,50 para armar los 92,50 del capital reexpresado, las dos reservas, 46,25 y 10, ¿sí? Y los RNA, los de ejercicios anteriores, que sería 70 menos 6,25 menos 12,50 menos 18,75, que son estos 32,50, y el resultado del ejercicio de 118,75. Entonces, con esto damos por terminado, digamos, la reexpresión de cuentas del patrimonio neto. En el próximo módulo
O sea, ya vimos reexpresión de activos y pasivos, reexpresión de cuentas de resultados, reexpresión de cuentas de patrimonio. Vamos, todo lo que fuimos viendo, ceteris paribus, en el próximo módulo lo vamos a juntar en un caso resumen de la aplicación de, digamos, todos estos elementos básicos para ya después sí entrar en los últimos módulos donde vamos a trabajar ya más temas de tipo especial, entre comillas, un poquito más sofisticados. Entonces nos reencontramos en el próximo módulo.